¿Qué fuerza impulsó a un portugués a desafiar su propia patria y ofrecer a la reina de España un plan audaz y peligroso? ¿Cómo pudo Fernando de Magallanes convencer al monarca español de embarcarse en una travesía hacia lo desconocido, navegando hacia el oeste para llegar al este? Desde el primer momento, esta expedición estuvo marcada por decisiones que desataron rebeliones, y donde encontrar un estrecho que cambiaría para siempre la geografía mundial. Pero ¿por qué Magallanes nunca vio el triunfo final de su arriesgada empresa? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Fernando de Magallanes nació en el año 80 del siglo XV, en la pequeña aldea Sabrosa, al norte de Portugal. Rodeado de viñedos y olivos, creció en una familia noble pero sin grandes riquezas, donde el honor era la moneda más valiosa. Su padre, Rodrigo, representante del rey en la región, y su madre, Alda de Mesquita, de una familia respetada, le abrieron los caminos para una educación excepcional que marcaría su destino. Sin embargo, su infancia estuvo lejos de ser tranquila. Estaba destinada a forjarse en el crisol de la aventura y la ambición. Desde niño, Magallanes aprendió a leer y escribir, a calcular y a comprender las enseñanzas religiosas. Pero más allá de los libros, el joven escuchaba las historias de navegantes y soldados que pasaban por su pueblo. Relatos que despertaban en él un hambre insaciable por descubrir mundos nuevos. Esa curiosidad se transformó en una necesidad vital, una fuerza que lo empujó a abandonar la seguridad de su hogar y buscar algo más allá del horizonte conocido. A los 12 años, Magallanes fue enviado a la corte de la reina Anaura en Lisboa, un ambiente rígido y sofisticado, donde la nobleza se debatía entre intrigas políticas y sueños de conquista. Allí, como paje, tuvo que aprender no solo modales y protocolo, sino también geografía, astronomía y navegación, ciencias cruciales para un tiempo en que Portugal dominaba los mares y los sueños de poder se medían en latitudes y longitudes. La presión era inmensa y las expectativas aún mayores. Lisboa vibraba con la energía del descubrimiento. Los puertos repletos de velas, mercados inundados de especias y sedas, y en los salones del palacio, las voces de exploradores como Bartolomé Díaz y Vasco da Gama resonaban con gloria. Allí el joven Magallanes absorbía cada detalle, cada mapa, cada historia de tierras lejanas y mares indómitos. En este escenario de ambición desmedida, empezó a forjarse el carácter del hombre que se atrevería a desafiar el mundo conocido. Al llegar a los 25 años, Magallanes se incorporó a la flota que comandaba Francisco de Almeida, el primer virrey portugués en India. Esta armada estaba diseñada para asegurar el dominio militar y comercial de Portugal en las tierras orientales, un objetivo vital para la corona. Cruzaron el Atlántico, bordearon África y atravesaron el Índico hasta llegar a la costa del Indostán. Allí Magallanes enfrentó sus primeras pruebas reales, donde los peligros no solo eran naturales, sino también humanos, en un juego de poder y lealtades que marcaría su destino. Pero, ¿qué hizo que este hombre, criado bajo la bandera portuguesa, rompiera con su patria y buscara respaldo en España? Su historia es la de una traición revolucionaria, una apuesta desesperada por un sueño imposible que pondría en jaque no solo los océanos, sino también las lealtades más profundas. Las decisiones que tomó en esos momentos no solo alteraron su vida, sino el curso de la historia mundial. En el inicio del viaje, estalló un motín que amenazó con destruir la expedición antes de que pudiera demostrar su valor. La tensión entre oficiales y tripulación, el temor a lo desconocido y la incertidumbre sobre el éxito o el fracaso pusieron en riesgo todo el proyecto. Pero la firmeza de Magallanes y su capacidad para imponer disciplina
fueron cruciales para mantener viva la expedición, que aún debía encontrar el paso que conectaría dos océanos. Finalmente, en tierras americanas, Magallanes descubrió el estrecho que hoy lleva su nombre. Un camino oculto entre mares turbulentos que abriría una nueva ruta hacia el oeste. Este hallazgo no solo fue un triunfo geográfico, sino un golpe maestro que cambiaría para siempre la visión del mundo y el poder naval de las naciones europeas. Pero el triunfo tuvo un precio fatal. Magallanes no sobrevivió para ver el regreso de su expedición. Su muerte, en medio de traiciones y conflictos en tierras lejanas, marcó el fin de su viaje personal, aunque su legado navegó en la única nave que logró completar el primer viaje alrededor del mundo. Esta es la historia de una empresa colosal, donde cada decisión drenó la vida de tripulantes, hundió barcos y enfrentó al hombre con el abismo de lo desconocido. La travesía por el silencio infinito del Pacífico puso a prueba la resistencia humana y la determinación de quienes desafiaron el miedo a lo imposible. Solo un barco, entre todos los que partieron, regresó para contar la historia que cambiaría para siempre la percepción del planeta. Un relato de valentía, traición y destino que, pasado profundo, llevará a su audiencia cada día. Si quieres descubrir más historias que despiertan el alma y estremecen la mente, suscríbete a Pasado Profundo, porque en cada relato late la verdad de decisiones irreversibles que definieron nuestro pasado y siguen moldeando nuestro mundo. ¿Quién realmente controla el poder en las vastas tierras coloniales? Fernando de Magallanes, marcado por el fragor de las batallas navales contra las embarcaciones mauritanas, entendió pronto que la fuerza no residía solo en la tierra, sino en la maestría sobre el mar. Acompañó convoyes comerciales a lo largo de la costa de Malabar, protegió factorías en Canur y Cochín, y sirvió en guarniciones, ganando experiencia que moldearía su destino. Sin embargo, cada victoria le revelaba una verdad brutal. Solo aquellos que dominaban los mares gobernaban de verdad. Y esta comprensión lo empujaría hacia decisiones irrevocables. En 1510, Magallanes se embarcó nuevamente hacia la India, esta vez bajo el mando implacable de Afonso de Albuquerque, el estratega que conquistó Goa y la transformó en la joya de la corona portuguesa en Asia. Fue en Malaca, punto neurálgico que conectaba China, Java e India, donde se libró una batalla implacable. Las calles estaban fortificadas y cada casa defendida a sangre y fuego. Magallanes, herido en una pierna por una lanza, mostró valor inquebrantable, manteniendo la calma en medio del caos. Pero aquella herida, que le marcó hasta el final de sus días, simbolizó mucho más que dolor físico. Presagió las cicatrices invisibles de su carrera y su alma. Pese a su valentía y la recompensa recibida, esclavos, botines y elogios oficiales, no obtuvo el ascenso que merecía. Al regresar a Portugal tras años en las expediciones a la India, Magallanes era un veterano curtido en batalla, con un conocimiento profundo de la navegación y la política colonial. Sin embargo, en la corte su mérito fue ignorado, su salario reducido y sus solicitudes de promoción rechazadas. La injusticia comenzó a sembrar en él una semilla de resentimiento, un sentimiento amargo de ser un hombre invisible en su propia tierra. ¿Cuánto más podría soportar antes de romper con todo? Magallanes regresó en 1513, con la esperanza de reconocimiento tras campañas agotadoras en Asia y el sudeste asiático. Pero encontró indiferencia y desdén. El rey Manuel I, aunque comprometido con la expansión portuguesa, favorecía la nobleza de alto rango para comandar las operaciones clave. Magallanes, proveniente de una familia noble empobrecida y sin padrinos influyentes en la corte, fue relegado a un segundo plano, apartado de la política ultramarina. Este aislamiento no fue casual, sino un golpe demoledor que erosionó su lealtad
y lo empujó hacia un abismo de desesperanza y rabia contenida. El conflicto alcanzó su punto álgido en 1514, durante una campaña militar en Marruecos, donde Magallanes resultó herido al desembarcar. Su lucha por recibir la compensación justa por aquella lesión desencadenó una batalla burocrática interminable, plagada de obstáculos y humillaciones. Al mismo tiempo, fue acusado de irregularidades en la provisión de caballos, un incidente que, aunque sin pruebas concluyentes, fue usado para deteriorar aún más su relación con la administración cortesana. En esta red de acusaciones y desprecios, Magallanes vio cómo se desvanecía su honor y cómo su futuro en Portugal se desmoronaba irremediablemente. En su desesperación presentó repetidamente peticiones. Defendió su honor con documentos y testimonios de sus servicios en Malaca, pero su voz se perdió entre las sombras de los poderosos rivales. El rechazo definitivo llegó en 1517. Fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, que tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia: abandonar Portugal y ofrecer sus habilidades a España, la rival que podría darle la oportunidad que Portugal le negó. Un acto de traición para unos, de valentía para otros. La apuesta de Magallanes por un destino incierto estaba en marcha. Con una determinación inquebrantable, Magallanes preparó una expedición que llevaría consigo innumerables objetos destinados al intercambio con los pueblos originarios: cuentas, cuchillos, hachas, campanas de cobre y tejidos vivos. Cada artículo debía ser meticulosamente contado, revisado y embalado según un orden riguroso. La tripulación, seleccionada con precisión, era el engranaje humano que podría convertir su sueño en realidad. Pero en ese momento, mientras el barco se preparaba para zarpar, nadie podía prever las tormentas que esta decisión desataría, ni las consecuencias irreversibles de aquella osada elección. ¿Estaba Magallanes preparado para afrontar el precio de su ambición? Si quieres descubrir cómo la historia continúa y qué destino le esperaba al hombre que desafió su propio país, suscríbete a Pasado Profundo. Aquí la verdad no se oculta. ¿Quién se atrevería a comandar una flota que desafía los límites del mundo conocido? ¿Cómo se controla un grupo de hombres divididos con intereses encontrados y miedo oculto? Fernando de Magallanes enfrentaba estas preguntas antes de zarpar, consciente de que cada decisión podría ser irreversible. No eran simples marineros. La mayoría de los castellanos rehusaban servir bajo un extranjero, y Magallanes tuvo que reclutar a hombres de diversas regiones y profesiones: andaluces, vascos, gallegos, flamencos, italianos y unos pocos portugueses rechazados, como él mismo. Entre ellos había voluntarios y condenados que buscaban redención en la expedición. La tripulación sumaba cerca de 240 almas, cada una con sus propios temores y secretos. Pero los verdaderos problemas no estaban solo en la composición de la tripulación, sino en la lealtad de los capitanes designados por el Consejo de Indias. Juan de Cartagena, al mando del San Antonio y observador directo de la corona, mostraba desde el principio un desprecio palpable hacia Magallanes. Gaspar de Quesada y Luis de Mendoza, jefes de otras naves, compartían una visión clara. La expedición debía estar en manos de castellanos, no de un extranjero. El malestar crecía en silencio. Una oposición soterrada que podía estallar en cualquier momento. El segundo al mando original, Ruy Faleiro, cedió a sus demonios internos. Ataques de ira y depresiones profundas lo alejaron del mando, dejando a Magallanes solo en la cima del poder. Este aislamiento le otorgó autoridad plena, pero también una soledad aterradora. Magallanes no delegaba, controlaba personalmente cada detalle. Supervisaba inspecciones, negociaba y elegía oficiales con un ojo implacable. Entre ellos, Antonio Pigafetta, un veneciano experto en navegación, que luego sería el cronista principal del viaje, y Juan Sebastián Elcano,
un vasco con un pasado sombrío y deudas que buscaba redimirse. Aunque humilde en ese momento, Magallanes sabía que el cano podría ser un recurso vital. Los instrumentos de navegación no admitían margen de error. Astrolabios, brújulas, cuadrantes, relojes de arena y cartas secretas, reservadas solo para la alta oficialidad. Cruzar mares inexplorados requería precisión absoluta. Un solo error podía condenar a toda la flota al desastre. La tensión crecía con cada prueba del equipo, con cada revisión. Llegó agosto de 1519, y la flota abandonó Sevilla, deslizándose lentamente por el río Guadalquivir. Las tripulaciones dormían en cubierta. Las embarcaciones esperaban las mareas. En Sanlúcar de Barrameda, la espera se prolongó casi un mes, hasta que el viento y el clima permitieron la partida hacia la inmensidad del océano. Allí, en la desembocadura del río, Magallanes convocó a sus capitanes para la última reunión antes de la partida. Su voz no amenazaba, pero imponía autoridad férrea. Habló del deber sagrado, de la confianza de la corona y del valor de cada vida, pero también de una disciplina estricta sin la cual la expedición no podría sobrevivir. Las miradas eran frías, el silencio pesado. El descontento persistía, oculto pero letal. Y fue en la madrugada del 20 de septiembre de 1519, cuando, bajo el repicar de campanas y las oraciones de los presentes, 5 barcos se soltaron del muelle. Las banderas de Castilla flameaban en los mástiles, y en las bodegas se amontonaban sacos de harina, cuerdas, armas y barriles de agua. A bordo, hombres cuyos nombres aún no había escrito la historia, estaban listos para enfrentar el destino. Solo uno sabía hacia dónde se dirigía la tierra. Nadie podía imaginar que ese viaje duraría casi 3 años y culminaría en la primera vuelta al mundo jamás intentada. Las primeras semanas fueron tranquilas, el viento acompañaba, el alimento era suficiente y la flota navegaba en formación compacta. El espíritu de los marineros seguía intacto, ignorantes del desgaste que les aguardaba en la inmensidad del océano. Pero bajo esa aparente calma, las tensiones internas, las lealtades divididas y las dudas crecían como sombras, presagiando el drama y las tragedias que el largo viaje traería consigo, haciendo de cada decisión un paso hacia lo desconocido y lo irrevocable. Si quieres conocer el desenlace de esta epopeya y cómo la voluntad de un hombre enfrentó la rebelión, la traición y el miedo, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en el relato definitivo de la primera circunnavegación. ¿Cuál es el precio real de la lealtad bajo presión? ¿Qué ocurre cuando un hombre extranjero asume el mando absoluto en aguas llenas de incertidumbre? En noviembre de 1519, las naves de la expedición surcaban el Atlántico, acercándose a la costa de América del Sur, buscando un camino hacia lo desconocido. ¿Podría este viaje cambiar para siempre el curso de la historia? A principios de diciembre, las embarcaciones anclaron en una bahía pintoresca, donde más tarde se llamaría Río de Janeiro. Magallanes permitió la parada, una oportunidad para que las tripulaciones descansaran, repararan lo necesario y repusieran sus provisiones con agua dulce y alimentos frescos. El intercambio con los habitantes locales fue intenso. Cuchillos, espejos y telas por frutas, carne, pescado y madera. Pero ¿cuánto duraría esta calma antes de que las tensiones internas estallaran? Tras la aparente paz, la expedición emergió hacia el sur con renovada esperanza. En enero de 1520, exploraron la desembocadura del Río de la Plata. La amplitud del estuario, el agua salobre y la corriente poderosa despertaron ilusiones de un paso hacia el oeste. Sin embargo, la decepción fue brutal. No era un estrecho, sino un callejón sin salida. ¿Qué fuerzas ocultas decidirían entonces el destino de los hombres? Con el ánimo golpeado, pero sin rendirse, Magallanes ordenó continuar rumbo a latitudes aún más desconocidas y hostiles,
donde las costas se volvían agrestes, los vientos cortantes y el clima impredecible. Llegó marzo, y el otoño en el hemisferio sur trajo consigo el desafío definitivo. La expedición arribó a una bahía profunda y protegida, más tarde llamada San Julián. Allí, comprender la magnitud del peligro que representaban las tormentas fue una decisión que cambiaría el curso de todos. La orden de Magallanes fue tajante: establecer el campamento de invierno. Una medida prudente, pero ni remotamente pacífica. El frío, la inactividad, la escasez de alimentos frescos y el desgaste acumulado encendían la chispa de la rebelión. 3 capitanes, Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada y Luis de Mendoza, comenzaron a conspirar abiertamente contra la autoridad del líder portugués. ¿Hasta dónde se atreverían a llevar su desafío? Cartagena, ya antes desafiante, usó el aislamiento de la bahía para avanzar en su insubordinación. En la oscuridad de la noche, el estandarte de la rebelión se alzó dejando claro que sus barcos, San Antonio y Concepción, no obedecerían más. En victoria, Mendoza fue aún más lejos. Destituyó al oficial que permanecía leal a Magallanes. La noche se convirtió en un escenario para la traición, y la tensión alcanzó su punto más alto. ¿Podría Magallanes recuperar el control sin derramar más sangre? La respuesta fue una acción fulminante y decisiva. En la noche del 1 al 2 de abril, Magallanes no esperó la evolución del motín. Con un grupo de oficiales fieles, incluyendo a Juan Serrano y Gómez de Espinosa, abordó Victoria por sorpresa. Mendoza murió intentando resistirse. El control del navío volvió a manos de Magallanes. Fue un golpe letal para la rebelión, un momento que definiría la supervivencia misma de la expedición. El día siguiente, la ofensiva relámpago continuó. Con la amenaza de la artillería, el resto de las embarcaciones fueron sometidas y sus capitanes arrestados. Se convocó un consejo militar donde Quesada fue declarado culpable de insurrección armada. Su silencio ante el veredicto fue tan profundo como el océano frente a ellos, y solo rompió el mutismo para pronunciar un nombre que resonaría en los siglos: Mar Pacífico. ¿Era ese mar verdaderamente pacífico? ¿O un espejismo de calma después de la tormenta? Después del motín, de las pérdidas y la traición, la idea de paz se convirtió en un milagro tan esquivo como las aguas que navegaban. El estrecho había sido encontrado, cruzado y conquistado por primera vez en la historia. Pero el premio era solo el umbral de un abismo mayor. El gran océano se abría ante ellos, prometiendo meses de incertidumbre, sufrimiento y decisiones que no tendrían vuelta atrás. Cuando las 3 naves restantes, Trinidad, San Antonio y Victoria, abandonaron el estrecho descubierto por Magallanes y se adentraron en el oeste, la historia no hacía más que comenzar. Cada remo, cada vela izada, era un pulso hacia lo desconocido, una carrera contra el destino. ¿Serían capaces de sobrevivir a lo que les esperaba en el vasto y temible océano que llamaron Pacífico? Si deseas acompañarnos en esta travesía épica y conocer cada paso, cada sacrificio y cada victoria del pasado profundo, no olvides suscribirte. La historia está viva y llena de secretos esperando ser revelados. ¿Qué significa enfrentarse a la verdadera prueba en alta mar? ¿Es la furia de una tormenta el mayor enemigo o algo mucho más insidioso? Comenzó la etapa más cruel y agotadora del viaje. No un combate contra enemigos visibles, ni una lucha contra tempestades, sino una batalla contra el tiempo, el silencio y el desgaste implacable que corroía cada barco y a cada hombre. Al principio parecía que el océano se rendía ante ellos. Aguas tranquilas, viento constante y un curso firme hacia el oeste. Los marineros, curtidos en las tormentas del Atlántico y los estrechos tempestuosos, tomaron esta calma inesperada como una señal de esperanza. Pero la calma era un velo que ocultaba la amenaza verdadera.
Los días se sucedían sin cambio alguno. Ni aves, ni nubes, ni el olor cercano de tierra. El sol implacable quemaba alto en el cielo, intensificando el calor, mientras el agua dulce se echaba a perder y las provisiones mermaban a un ritmo alarmante. La desesperación se instalaba lentamente en cada rincón del barco. El alimento se transformó en un enemigo invisible. Las barricas de carne en salazón comenzaban a pudrirse bajo la humedad y el calor. El pan desapareció hace tiempo y la harina se humedeció hasta volverse inútil. La tripulación se alimentaba de todo lo que parecía remotamente comestible: pescado seco, restos de arroz, pieles desgastadas, migajas de queso duro. Antonio Pigafetta, testigo y cronista, relató que en su desesperación llegaron a hervir virutas de madera, pieles reblandecidas e incluso cinturones podridos para mitigar el hambre insoportable. La escorbuto comenzó a desangrar la salud de los hombres. Encías sangrantes, pérdida de dientes, agotamiento extremo, hinchazones mortales. Los cuerpos perdían fuerza, los dedos se entumecían y las rodillas flaqueaban al menor esfuerzo. Cada día, 2 o 3 cuerpos envueltos en sábanas se lanzaban al mar, sumando tragedias que nadie podía detener. En algunos barcos, la fatiga era tal que los marineros ya no podían cumplir ni con sus tareas básicas. Los oficiales cargaban con las responsabilidades más pesadas. Vigilaban las guardias, los carpinteros tomaban los timones. Los navegantes preparaban las pocas raciones posibles para los que aún resistían. Todo ello en un silencio sepulcral, roto solo por el crujir de los mástiles y los escasos gritos de aves. Durante todo el cruce, según Pigafetta, no avistaron ni una sola isla grande donde desembarcar. Solo una vez apareció en el horizonte una franja de tierra, pero estaba rodeada de peligrosos arrecifes y era estéril, incapaz de ofrecer sustento. La oportunidad de reponer fuerzas se esfumó como un espejismo. El paso del tiempo se volvió un enemigo intangible. Más de un mes, luego 2, y nadie contaba los días. Incluso los oficiales perdían la noción del tiempo. La navegación se volvía un juego de conjeturas. Calcular la distancia con el viento, la velocidad y la posición del sol, sabiendo que un error de 1 milla diaria convertía el destino en un misterio infinito. Magallanes mantenía la compostura. Continuaba con sus deberes como comandante, recorriendo las cubiertas, dialogando con timoneles, convocando a los oficiales para breves reuniones. No mostraba dudas ante la tripulación, aunque, según Pigafetta, en sus ojos comenzaban a asomarse signos de agotamiento profundo. Nunca recurrió a la dureza ni a la amenaza. Su liderazgo se basaba en el ejemplo, en el silencio compartido cuando todos callaban, y en palabras solo cuando la esperanza o la orden clara eran necesarias. Sin embargo, aquel mar interminable exigía un precio que ellos aún no podían calcular. En marzo del año 1521, 3 meses y un día después de haber partido del estrecho de Magallanes, un grito rompió la rutina sombría. ¡Tierra en el horizonte! Al principio nadie creyó al marinero, pero la silueta verde y viva pareció definitiva. Era un oasis en medio del océano, el isla de Guam, en el archipiélago de las Marianas. La tripulación no podía creer lo que veía en sus ojos. Un terreno fértil, playas, fuentes de agua fresca. La desembocadura fue inmediata y desesperada. Hombres se lanzaban al agua para beber hasta caer exhaustos en la arena. Derribaban palmas de coco, arrancaban raíces, recogían frutas. En un día recuperaron más fuerzas que en semanas de tormento. Pero la tragedia jamás cesaba. Varios murieron en la orilla, víctimas de la fatiga y el hambre. El precio de sobrevivir seguía siendo cruel e implacable, incluso en tierra firme.
Este pequeño destino fue un respiro en la cadena de decisiones y consecuencias que marcaban cada instante del viaje. Un recordatorio brutal de que toda elección en alta mar podía ser irreversible y fatal. La historia de Magallanes y su tripulación no es solo la de un viaje, sino la de un enfrentamiento perpetuo con el miedo humano y el destino. Si quieres conocer más relatos que revelan los abismos del pasado profundo, suscríbete y acompáñanos en esta travesía sin retorno. ¿Cómo se soporta un cuerpo humano al borde de la desesperación tras meses de inanición? ¿Qué sucede cuando la mente y el cuerpo se enfrentan a la línea entre la vida y la muerte? La tripulación de Magallanes apenas lograba despertar del abismo del hambre, mientras el cuerpo de algunos no resistió el abrupto cambio del hambre a la comida. Pero la vida comenzaba a renacer en el remoto y desconocido territorio. El Pacífico, ese vasto océano que parecía eterno, había sido cruzado sin un solo puerto, sin la furia de tormentas, pero con un silencio que pesaba sobre los hombres como una condena. Desde Sudamérica hasta las islas asiáticas, la travesía había sido un castigo implacable. Y ahora, en la isla Guam, después de meses de tormento, los barcos restantes se preparaban para seguir su ruta, conscientes de que lo peor aún estaba por venir. El destino los llevó a las costas de un territorio desconocido, un lugar donde la selva y las palmeras ocultaban secretos antiguos. El 16 de marzo del año 1521, los hombres desembarcaron en un paisaje silencioso y misterioso, extenuados, buscando descanso y alimento, sin saber que ese suelo sería testigo de sus decisiones más fatales. Pronto, desde la orilla, llegaron las embarcaciones de bambú. Los isleños se acercaron con lanzas en mano, pero sin hostilidad. En ese momento, la presencia de Enrique, el esclavo y traductor de Magallanes, fue decisiva. Entendía un dialecto cercano al de los nativos, abriendo una puerta al diálogo que podría cambiarlo todo. El contacto no fue un choque, sino un encuentro cargado de incertidumbre y esperanza. Enrique reveló que en la isla cercana de Limassagua gobernaba un hombre llamado Rajá Calambú, un líder respetado y abierto al comercio. Magallanes no dudó y organizó la travesía hacia ese lugar, consciente de que cada paso en esta alianza determinaba la supervivencia de su expedición. La bienvenida de Rajá Calambú fue cordial, un soplo de oportunidad en medio de la tensión. Regalos fueron intercambiados, telas, objetos metálicos y joyas a cambio de alimentos, agua y guías. Sin embargo, bajo esa aparente calma, se gestaba una alianza precaria, tejida con hilos de interés y necesidad. El 31 de marzo, en la isla de Limassagua, se celebró la primera misa en tierras filipinas. No fue solo un ritual religioso, sino un acto simbólico que marcaba el encuentro entre dos mundos. Magallanes veía en este momento la esperanza de que su expedición no se definiera por la espada, sino por la palabra y la fe. Pero el camino seguía lejos de ser seguro. Desde Limassagua, el viaje continuó hacia la isla de Cebú, un centro de comercio y poder local. Allí gobernaba Rajá Humabón, un hombre pragmático cuya alianza podía decidir el futuro de la expedición y la influencia española en el archipiélago. Cada gesto, cada regalo, era una jugada en un tablero donde no había margen para el error. Humabón, impresionado por la tecnología europea, artillería, mosquetes, y seducido por la posibilidad de fortalecer su poder, aceptó la alianza y accedió al bautismo. El 14 de abril, su conversión se convirtió en un acto político cargado de consecuencias, consolidando un vínculo que podría definir no solo la vida de Magallanes, sino el destino de toda la región. La travesía hacia estos encuentros no fue más que una lucha constante contra el hambre, la sed y las enfermedades. La tripulación evitaba puertos portugueses, temiendo arrestos,
y solo en Cabo Verde se permitió una breve escala bajo el disfraz de comerciantes atrapados en una tormenta. Pero la verdad salió a la luz y la persecución comenzó, dejando a Magallanes con una decisión irreversible: zarpar sin esperar a los detenidos, con barcos al borde del colapso y vidas pendiendo de un hilo. El 6 de septiembre de 1522, tras un verano abrasador en Andalucía, la nao Victoria surcó lentamente las aguas de la bahía de Sanlúcar de Barrameda. De la tripulación original de 5 navíos, solo 18 europeos y 4 asiáticos regresaban. No hubo festejos ni multitudes, solo un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta y de un horror que pocos podían comprender. La historia de esta expedición es un tejido de decisiones fatídicas, de miedos humanos y de consecuencias irreversibles. Magallanes y sus hombres se enfrentaron a un mundo desconocido con una voluntad desafiante, pero también con la fragilidad de quienes saben que cada paso puede ser el último. Y mientras la nao Victoria se acercaba a casa, el eco de aquella odisea resonaba con la fuerza de un destino sellado para siempre. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de esta epopeya? Suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en el viaje a través del tiempo, donde cada decisión cambia el curso de la historia. ¿Quiénes fueron realmente los héroes ocultos de una de las mayores epopeyas marítimas de la historia? ¿Qué decisiones los empujaron al borde de lo imposible? ¿Cómo enfrentaron el miedo y la incertidumbre que podrían haberlos destruido? El barco Victoria, cuyas velas estaban atravesadas por cientos de heridas y cuyo casco crujía con cada suspiro del viento, alcanzó finalmente las costas de España con cerca de 26 toneladas de clavo. Esta carga era suficiente para cubrir todos los costos de la expedición, pero no era lo más valioso que traían consigo. Lo más preciado eran los hombres que habían sobrevivido, sus diarios, mapas, anotaciones, observaciones astronómicas y conocimientos que hasta entonces solo existían en conjeturas. El mundo ya no era un misterio incierto, era un globo tangible que podía ser circunnavegado. Pero, ¿a qué precio? Así concluyó la travesía iniciada bajo bandera española, dirigida por un portugués y finalizada por un vasco. Los hombres que regresaron, envejecidos y consumidos por el silencio, se convirtieron en la prueba viviente de lo que parecía imposible. No eran héroes con mirada triunfal, sino testigos exhaustos de una hazaña monumental. Cuando Victoria entró en Sevilla, la multitud no celebró con vítores ni canciones. Los sobrevivientes pisaron tierra con cuerpos demacrados, rostros marcados por el escorbuto y movimientos lentos, como fantasmas que habían dependido del agua estancada y del viento en las velas durante años. No hubo discursos grandiosos ni ceremonias pomposas. Fueron recibidos por funcionarios de la casa de contratación y representantes de la corona, quienes los pusieron bajo vigilancia estricta para verificar la veracidad de sus relatos y evaluar la mercancía transportada. Siguieron largas horas de interrogatorios, registros detallados, relatos de itinerarios. Primero frente a las autoridades comerciales, luego ante la corte del emperador Carlos V. Allí, Juan Sebastián Elcano recibió en Valladolid un escudo personal con la imagen del globo terráqueo y el lema latino Primus circumdedistim me. Tú fuiste el primero que me circunnavegó. Acompañado de una pensión real, esta distinción llegó cuando su salud ya estaba quebrantada. Años después, Elcano moriría en una nueva campaña marítima en las latitudes australes del Pacífico, sin alcanzar la vejez. De los 18 españoles que volvieron, muchos sucumbieron no solo a heridas, sino al hambre, enfermedades y un desgaste interno que consumió lentamente sus cuerpos y almas. Los pocos sobrevivientes
se convirtieron en el objeto de interrogatorios y observaciones durante años. Algunos, como Francesco Albo, continuaron navegando, mientras que otros se dispersaron en el anonimato. Uno de los pocos que dejó un relato detallado fue Antonio Pigafetta, el veneciano representante del consulado de Venecia en la expedición. Pigafetta comenzó a escribir casi desde el inicio del viaje, y tras su regreso, compiló sus notas en un diario casi completo. Su manuscrito, originalmente en italiano y luego traducido al francés, se convirtió en una fuente crucial para entender la era de los grandes descubrimientos geográficos. Gracias a sus palabras, Europa recibió por primera vez una descripción sistematizada de los pueblos de Filipinas, las Molucas y Oceanía. Los efectos geográficos de la expedición no se percibieron de inmediato, pero las décadas siguientes se hicieron patentes. El globo terráqueo, antes un lienzo de suposiciones y convenciones, se transformó en un espacio que podía ser medido no solo con imaginación, sino con rutas y coordenadas precisas. El océano dejó de ser un límite y se convirtió en un corredor transitable. Tras el viaje de la Victoria, quedó claro que se podía alcanzar el este navegando hacia el oeste. Para España, la expedición fue una victoria simbólica frente a Portugal y un precedente económico invaluable. Aunque la mayoría de los barcos se perdió y la mitad de la tripulación no regresó, la entrega del clavo a Sevilla compensó casi todas las inversiones. Pero lo más importante fue la ventaja estratégica, la apertura de un peligroso pero viable camino hacia las riquezas orientales. Portugal reaccionó con dureza al enterarse de la circunnavegación. Al año siguiente capturaron Trinidad, apresaron a su tripulación y la enviaron a Guam. Intensificaron el patrullaje marítimo a lo largo de la costa este africana, decididos a no perder su dominio. Este episodio marcó un punto de inflexión irreversible. Cada decisión, cada sacrificio, cada instante de miedo y coraje tejieron la red que cambió para siempre la visión del mundo y la historia de la humanidad. Si quieres conocer más secretos ocultos y relatos que desafían el tiempo, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje a través de la historia. ¿Cómo se forjaron los destinos de imperios enteros en un tablero donde cada decisión podía significar gloria o destrucción? ¿Quién se atrevió a desafiar la incertidumbre de un mundo desconocido y a pagar el precio más alto? Fernando de Magallanes se lanzó a un viaje que cambiaría para siempre la percepción del planeta, pero ¿a qué costo personal y colectivo? El conflicto entre España y Portugal era más que una disputa territorial. Era una lucha por la supremacía marítima y el control de rutas comerciales vitales. Su enfrentamiento, que parecía interminable, llevó finalmente a un acuerdo que fue sellado en la ciudad de Zaragoza. Este tratado temporal delimitó las esferas de influencia, pero dejó abierto un vacío que ninguna potencia pudo dominar completamente. La tensión en el aire era palpable, mientras las naciones se preparaban para la siguiente movida decisiva. Antes, la idea de circunnavegar el globo era apenas una teoría, un sueño al borde de la locura. Sin embargo, la expedición de Magallanes transformó lo abstracto en acción concreta. Un camino largo, extenuante y plagado de muerte fue trazado. Un camino que, pese a su crueldad, demostró que la tierra podía ser recorrida por completo. Esta revelación derrumbó viejas creencias y abrió las puertas a nuevas exploraciones. Pero, ¿quién estaba preparado para enfrentar las consecuencias de este descubrimiento? Magallanes nunca regresó para contar su historia. Murió en la isla de Mactán, víctima de un destino implacable que parecía sellar la suerte de sus esfuerzos. Su enfrentamiento con el rey de Portugal y su obstinación feroz marcaron su camino hasta el final. Sin embargo, su legado superó su ausencia física. Su nombre quedó grabado en un estrecho en Sudamérica, en dos nubes estelares del hemisferio sur
y en la idea poderosa de que el mundo es uno solo, navegable y finito. La expedición de Magallanes no fue un simple episodio en la era de los descubrimientos. Fue un punto de no retorno, una línea divisoria entre un mundo fragmentado y otro conectado por los mares. Antes de este viaje la Tierra se percibía como un conjunto de fragmentos separados. Después, se convirtió en una realidad medible, tangible y atravesable. Sin embargo, las decisiones tomadas en cada puerto, en cada tormenta, en cada confrontación, sellaron destinos irreversibles. La humanidad se enfrentaba a su propio miedo, a la incertidumbre de lo desconocido, y pagaba un precio que aún resonaría por siglos. ¿Quién podría haber imaginado entonces que ese viaje, comenzado con tanto peligro y desconfianza, se convertiría en el símbolo eterno de la exploración humana? Magallanes, con su mezcla de fe, obstinación y crueldad, fue mucho más que un navegante. Fue el artífice de una era, el catalizador de una nueva visión del mundo. Su historia nos recuerda que cada paso hacia adelante puede estar marcado por sacrificios irreparables y decisiones que cambian el curso de la historia para siempre. Sus consecuencias no se detuvieron en el horizonte visible. El mapa del mundo se transformó en un lienzo conectado, pero también en un campo de batalla donde se disputaban intereses, poder y supervivencia. El legado de Magallanes inspiró a exploradores, comerciantes, científicos y cartógrafos a desafiar lo imposible. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Estamos preparados para enfrentar las sombras que acompañan a cada avance, a cada conquista, cuando no hay vuelta atrás? Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir cómo las decisiones de hombres como Magallanes marcaron el ritmo de la historia, revelando que cada victoria tiene un precio y cada ruta un destino incierto.